Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas. Hoy el vídeo va a tener un punto bastante delicado en determinado segmento, pero vamos a hablar de muchas cosas. Por ejemplo, vamos a comenzar con el evento de PlayStation, un evento que se ha anunciado para el próximo jueves. Tenemos un evento grande en cuanto a duración y parece también en cuanto a contenido. Ahora voy con todos los detalles al respecto de ello. Y luego pues vamos a ir un poco también con las expectativas que tenemos que tener en cuenta, sobre todo por los anuncios oficiales que se han hecho durante los últimos meses. Luego vamos a hablar de Metacritic, la página de reseñas popular y conocida en todo el mundo, y también de Yakuza 3. ¿Por qué? Pues porque ambos temas van de la mano, ya que han salido los análisis de este videojuego y parece que ha habido un pequeño problema. Más de un pequeño problema que me deja para análisis varios. Aunque además de ese tema, que es donde va a estar la cosa calentita, vamos a hablar de actualizaciones de videojuegos varios porque hay movidas muy importantes. Pero en fin, vamos allá con la información. Empezamos con el State of Play, el evento que Sony PlayStation hará el próximo jueves día 12 de febrero. Un evento que va a durar un total de 60 minutos, una hora de presentaciones lo que nos van a ofrecer, algo por encima de lo habitual en esta clase de eventos. Normalmente suelen ser eventos de 20 o 30 minutos aproximadamente y suelen estar dedicados a videojuegos de terceros en la mayoría de ocasiones y luego pues los videojuegos propios suelen tener su espacio más adelante. Pero la cuestión es que en este caso eso último no va a ser así, sino que habrá tanto videojuegos propios de PlayStation Studios como también de socios terceros y títulos independientes, que por supuesto serán videojuegos que llegarán a múltiples plataformas, con lo cual será un evento que fácilmente podrá ver todo el mundo sin ninguna clase de problema porque habrá videojuegos para básicamente todos. Ahora, más detalles al respecto de todo esto, pues los horarios particularmente nos dicen que será a las 11 de la noche, horario peninsular español, 10 en Canarias, echado en torno a las 5 de la tarde, costa este de los Estados Unidos, y a las 4 de la tarde en horario Ciudad de México. Todo esto, repito, es una aproximación. Creo que me están bailando un poco las horas, pero bueno, lo voy dejando por aquí y ya lo actualizaré el día anterior y por supuesto lo vamos a dar en este canal. Expectativas desde luego hay, sobre todo porque PlayStation para este año tiene un par de videojuegos anunciados que todavía no tienen fecha de lanzamiento, como son Marvel's Wolverine y también tenemos el Marvel Tocon. Tenemos un doblete de licencia Marvel en este caso, más allá de algún que otro videojuego que nos puedan anunciar, como por ejemplo el supuesto God of War en 2 dimensiones, un God of War de estilo Metroidvania, que se viene comentando desde hace tiempo y que volvería un poco a esos orígenes. Ese videojuego parece que todavía sigue existiendo y parece que podría anunciarse pronto. Ojalá que deje de ser un rumor y se convierta en una realidad y que lo tengamos incluso este mismo año, ¿por qué no? La cuestión es que en cuanto a expectativas quiero aclarar un par de puntos muy concretos. Yo, en lo personal, lo que más espero ver, con diferencia, es Wolverine. ¿Vale? Videojuego que se supone que saldrá durante el próximo otoño, pero hay ciertos indicios que nos dicen que a lo mejor no está en esta presentación. Para mí sería una pena, yo quiero pensar que sí que va a estar, pero ¿cuáles son esos indicios? En primer lugar, que nos dicen básicamente que el videojuego se iba a presentar durante la primavera, y estamos en invierno. La primavera no entra hasta el mes que viene. Y claro, alguno puede pensar que eso es una tontería, pero yo te hablo de declaraciones oficiales, ¿vale? Tú luego puedes pensar lo que te dé la gana, pero las declaraciones oficiales del estudio y de PlayStation es que este videojuego se volvería a ver en primavera. Con lo cual, pues, no debería de ser un título que esté aquí, ¿vale? No debería de ser un videojuego que esté durante esta presentación, aunque ojalá que sí, ojalá que en ese sentido rectifiquen y pretendan anunciarlo un poco antes.
Aparte de todo eso, ¿qué más se está comentando? Pues según una tienda oficial en Latinoamérica, parece ser que la fecha estaba prevista para el tercer trimestre de este año. Ojo, porque la fecha oficial que conocemos a día de hoy sería en otoño. Y claro, en el tercer trimestre del año, el otoño solamente tiene espacio unos días, a finales de septiembre. ¿Piensan ustedes que Wolverine podría lanzarse a finales de septiembre? Para mí es que eso siempre han sido un poco fechas tabú en PlayStation, sobre todo y principalmente por el efecto FIFA, por el juego de fútbol. No sé si ese efecto se lo van a saltar, la verdad que a mí me da un poquito igual si lo pusieran ahí porque le daría prioridad sin ninguna duda. ¿Pero qué más presencia de PlayStation Studios podría haber durante el evento? Pues podrían volver a darle una vuelta al próximo videojuego que van a lanzar, que en este caso es Saros. Lo que sucede es que ese videojuego lo hemos visto ya tantas veces que a día de hoy no sé qué más nos tendrían que explicar, salvo recordatorio de que está a punto de lanzarse. Próximo mes de abril, recuerden. El caso es que luego tenemos este que os he estado dejando en pantalla, Marvel Tokon, un videojuego que mucha gente no tiene en cuenta, y aunque no lo desarrolle un estudio de PlayStation ni la licencia Marvel sea suya, pues es otro videojuego financiado, como pueda ser el Spider-Man mismamente o el mencionado caso de Wolverine. Para ese podríamos tener fecha de lanzamiento, porque se supone que sale este año, ya han dicho que habrá por lo menos 20 personajes y villanos jugables, y entiéndase que estos videojuegos con el paso del tiempo van metiendo paquetes de contenido, los clásicos videojuegos de lucha que tenemos hoy en día. Fíjate que es curioso que llamamos clásicos videojuegos de lucha a los que te tienes que pagar a los personajes aparte, cuando antes te los desbloqueabas a todos en el juego, pero bueno, así funciona hoy la cosa. Grosso modo, estas son las posibilidades que veo, más allá de que, por ejemplo, Santa Mónica quiera anunciar alguna otra cosa aparte de ese God of War en dos dimensiones. En este caso, la nueva licencia en la que estaría trabajando Cory Barlog mismamente podría ser algo que tuviera presencia aquí. Pero yo no me suelo venir muy arriba con este tipo de eventos porque los últimos años me han demostrado que son eventos que intentan compaginar un poco de todo y no dar demasiado espacio a un solo título, que eso se suele hacer más hacia verano, hacia finales de mayo, principios de junio. Durante esas fechas es cuando se suelen dar los grandes bombazos por parte de la compañía. Así que no sé. Obviamente también cabe la posibilidad de algún nuevo anuncio de hardware, de lo que son mandos, diferentes tipos de consola, pero bueno, lo daremos aquí y que sea lo que Dios quiera. Más cosas que tenemos, pues este mes vamos a tener un avance de dos títulos que yo espero con bastantes ganas para el Game Pass. Uno de ellos es Replace, título que se lanza, al menos de lanzamiento, en exclusiva consolas Xbox y también estará en el mundo del PC. Pues en esta última plataforma, tanto a través de Steam como de Windows en general, podremos jugar una demostración el próximo día 11 de febrero. Sí, el videojuego ya se mostrará al público y cada uno podrá comprobar en sus propias carnes si vale la pena o no. Creo que es la misma demostración que le llegó a la prensa del videojuego hace tampoco demasiado tiempo, donde se nos dieron unas impresiones bastante positivas y se nos hablaba de un videojuego muy grande, muy ambicioso, por encima de lo esperado en muchísimos aspectos y que de hecho solo podría crecer conforme avanzases. El caso es que ahora, repito, que eso lo podréis comprobar vosotros mismos, aunque esta demostración de momento no va a estar disponible en videoconsolas, será una demostración exclusiva del mundo del PC. Luego de ahí pues tendremos que esperar aproximadamente un mes, porque esto lo tenemos el 11 de febrero y el videojuego se lanza el 12 de marzo. ¿Más adelante debería de llegar a otras videoconsolas? Sí, debería de llegar, pero en principio, como se trata de un videojuego independiente, ya sabéis que al final se enfocan en una sola plataforma generalmente y luego ya pues van llevándola a las demás y sobre todo con este videojuego que ha pasado por tantos problemas. Pero bueno. Otro videojuego que también va a ofrecer una demostración dentro de poco es este que estáis viendo ahora mismo, Planet of Lana 2. Otro título independiente que se va a estrenar en el Game Pass, pero este sí va a llegar a más plataformas de lanzamiento. Este título particularmente llegará a todos los sistemas, pero en PlayStation, Xbox y PC va a tener una demostración el 11 de febrero también. Sí, vamos a tener espacio para dar los primeros pasos en este videojuego, que pretende utilizar la fórmula del título original,
pero en este caso con algunos añadidos como por ejemplo la navegación subacuática, en este caso pues también incluso nuevas accesibilidades, también las órdenes que le podemos dar al robot que nos acompaña serán un poco diferentes y en este sentido podremos manejar un poco mejor la situación o tener más posibilidades. En cuanto a duración nos han dicho que el videojuego será pues el clásico título de unas 5 horas aproximadamente y a partir de ahí lo que tardes en completar el 100% si es que te hace. Este videojuego la verdad que pinta a ser muy bonito en lo estético visual, pero también un pequeño salto en el apartado jugable, aunque estos videojuegos lo tienen ya todo inventado. No suelen ser videojuegos que peguen un salto especialmente cualitativo en muchísimos aspectos respecto a las primeras entregas, valga aquí la redundancia. Pero oye, que dentro de poquito lo vamos a poder comprobar y esta demo sí va a estar disponible también en videoconsolas, así que vamos a ver quién se va animando. Bueno, y ahora vamos con el tema que a mí en lo personal me ha roto un poco los huevos, y perdonad que lo diga así, pero es que son cosas que ya me cansan un poco de esta industria y de las comunidades, por ambas partes. En este punto no voy a hacer amigos, os lo digo desde ya, saltadlo si queréis porque me voy a poner de muy mala baba. A ver, han salido los análisis del Yakuza Kiwami 3 nueva versión. Esta nueva versión ya sabéis que viene con nuevos subtítulos, por ejemplo al español, no sé si el portugués estaba añadido, bueno, en fin, te trae nuevas traducciones, aparte de un cambio gráfico, de ciertos retoques de historia y también incluso del añadido de una nueva trama con otro personaje. Vale, son elementos completamente diferenciados y las valoraciones son pues las que estáis viendo en pantalla ahora mismo. Seguramente vayan fluctuando respecto a cuando yo suba este vídeo, pero bueno, en resumidas cuentas, le han puesto un promedio de 75 de nota. Vale. La gente se ha llevado las manos a la cabeza al ver esto, diciendo que vaya desastre, que vaya porquería han tenido que hacer para que tenga esa nota. Yo a día de hoy sigo sin entender a las comunidades de videojuegos. Sobre todo los que se pasan el año diciendo que las notas no importan, pero luego ven la nota y se llevan las manos a la cabeza para bien o para mal. Sí te importan, deja de decir que no te importan, por favor, ya está bien de esta hipocresía. Me cansa mucho en las comunidades que se repiten a sí mismos una cosa y parece que se están intentando más convencer a ellos que a los demás. Pero la cuestión es, ¿desde cuándo un 7,5 es una mala nota? Sí, desde que existen las comunidades de videojuegos a las cuales les han calentado la cabeza para decirles que, oye, que tener menos de un 8 es algo malo. Y si ya tienes un 8, un 8,1, uff, estás al borde de la decepción, tío, de verdad. Juega un puñetero videojuego, léete los análisis, que es lo que hago yo, y a partir de ahí saco conclusiones. Y de hecho, las conclusiones que puedo sacar de estos análisis, hay cosas que no me gustan. En general os digo que los análisis han sido positivos, sobre todo con lo que es el sistema de juego, ya que dicen que sigue siendo muy divertido, que sigue siendo muy entretenido y que te puede llevar un buen montón de horas completarlo todo, como siempre. Que te lo vas a pasar bien, básicamente, y que incluso, pues lo que son las mejoras visuales, en algunas cosas se notan más, en otras se nota menos, incluso alguno tiene debate en este sentido, pero que ahí están. No es que sea un salto cualitativo especialmente grande, pero que se nota que en algunos detalles, algunos aspectos hay trabajo, como cierta redecoración que han hecho de algunos escenarios que estaban básicamente vacíos de contenido. Pero bueno, punto aparte de eso, el problema y donde vienen las críticas de muchos medios de comunicación ha sido que han quitado misiones alternativas. Y no hablo de unas pocas, hablo de más del 70%. Así lo comentan muchos medios de comunicación, que las misiones originales, incluyendo alguna bastante conocida en una cafetería, han sido sustituidas por otras nuevas. Y eso ya no me hace tanta gracia. Y esto hay que hablarlo con un poco de cuidado porque quiero dejar claro un punto. A mí me parece bien que tú quieras crear nuevas misiones, incluso que quieras cambiar el videojuego en el sentido de hacer una especie de remake y con un contenido propio. ¿Sabéis por qué me parece bien? Porque así justificas el precio que estás pidiendo por el videojuego. No es el mismo juego que el clásico y dices, oye, aquí tienes un producto que ha tenido trabajo detrás. Hemos incluido nuevas misiones, nueva historia adicional. Vale, en ese sentido, chapó. El problema, y donde entiendo la crítica, es que el Yakuza 3 me lo has quitado de las tiendas. Ya no te quieren dejar comprarlo, salvo que lo tuvieras o lo encuentres en formato físico perdido por ahí, ya tendrías que jugar a este. Con lo cual estás quitando de la industria el videojuego original, estás quitando esa posibilidad. Y eso pues gracia no hace ni la más mínima.
tú tienes que perpetuar el videojuego, ¿vale? ¿Quieres hacer esta nueva versión? Me parece estupendo, pero deja la anterior para quien la quiera. Y por supuesto para la gente que estábamos esperando un subtitulado, pues también es un poco decepcionante en algunos sentidos porque hay cierto tipo de misiones en aquel videojuego que se han perdido, que hubiera tenido bastante gracia verlas por fin en español, por ejemplo, que es mi idioma, ¿vale? Yo sé que desde otros países me veis con los subtítulos que pongo, pero bueno, entendedme. El caso es ese, que esa posibilidad no la tenemos. Nos vamos a ver los subtítulos de unas misiones que han sido creadas ahora, completamente nuevas. Y hombre, repito, que el trabajo adicional me parece bien, justifica su precio, pero lo que no veo justificable precisamente es que me borres el videojuego anterior. A nivel de políticas esto no me gusta absolutamente nada. Este movimiento la verdad que se lo podrían haber ahorrado, o que vuelvan a poner el videojuego tradicional nuevamente encima de la mesa, que la gente lo pueda comprar, pero bueno, vuestras opiniones en los comentarios. Para cerrar, quiero ir con una última hora acerca de un videojuego que ya sabéis muchos que es un fetiche muy personal. Se trata de Blades of Fire, título desarrollado por Mercury que se lanzó durante el pasado 2025 y del que posiblemente nos acordamos 4 personas. El videojuego fue un absoluto fracaso, Mercury de hecho está en problemas a nivel de estudio y bueno, ya veremos qué es lo que sucede con esa situación. Pero la cuestión es que vamos a tener novedades acerca de este videojuego mañana mismo, pues a través de las redes sociales nos ha comentado el estudio que el día 11, en unas horas como quien dice, vamos a tener novedades. No han dicho específicamente el qué. Algunos piensan que puede ser una expansión, otros piensan que puede ser contenido extra tipo New Game Plus y cosas un poco de ese estilo, y otros especulan con su posible llegada a Steam, porque ya sabéis que este videojuego en PC es exclusivo de la tienda Epic. Y sobre esto me gustaría hacer una pequeña reflexión. En mi vida voy a entender jamás que un usuario de PC evite jugar a otro videojuego porque es exclusivo de otro lanzador. Sobre todo, incido si es un videojuego que le interesa. Si no te interesa, pues hombre, lo entiendo. Pero gente que dice, si no sale en Steam, no lo juego, pues yo lo siento mucho, no hay que nos comprenda. Yo puedo entender que uno tiene una Xbox o una PlayStation o una Nintendo Switch en su casa y no le apetezca comprarse otra videoconsola para jugar, yo que sé, en su momento al Final Fantasy, a God of War, algún juego de esto, y dice, pues mira, jugaré otra cosa, ya está, no me voy a gastar 500 euros para eso. Pero en PC, que no tienes que gastarte nada más que lo que cuesta el videojuego, pues no sé, a mí no me gusta Epic, pero madre mía. En la caja de comentarios sobre esto y todo lo demás podéis dejar vuestras valoraciones y opiniones como siempre, todas respetables, y disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.